Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Mesa, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, en esta ocasión me dispongo a responder un cuestionario con unas preguntas propuestas por nuestro tutor, Maximiliano Gutiérrez, de la materia de modelos de intervención en psicología. Bueno, nuestra primera pregunta nos dice que ¿qué se entiende por pensamiento complejo desde la perspectiva de Edgar Morin? Bueno, según Edgar Morin, es la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real. ¿Qué quiere decir esto? Que es una revolución científico-tecnológica que ha suscitado cambios profundos en la sociedad contemporánea, fundamentalmente cambios en las mentalidades, perspectivas y valores humanos. En este contexto, el paradigma mecánico vigente asumió la dictonomía dato-información, entendiendo al primero como objetivo y al segundo como objetivo. Por ejemplo, por el contrario, un abordaje sistémico desde el paradigma de la complejidad eliminó esta falsa dictonomía y acentuó los elementos comunes de por lo menos cuatro aspectos, que son la información subjetiva, la información objetiva, el proceso empírico de sensaciones y percepciones y las acciones sobre la información, considerándolas en un complejo dialéctico. Entonces la información se muestra como comprensiva, ya que integra todos los elementos anteriormente mencionados como estructura por los mismos cuatro elementos y como distribuida desde el punto de vista de la verdad pragmática. Bueno, nuestra siguiente pregunta nos dice que cuáles son los fundamentos teóricos del pensamiento complejo. Bueno, esto según Edgar Morin en 1994 subrayó el hecho de que un sistema complejo, entendido como unidad global, puede manifestar propiedades que no pueden ser explicadas a partir de sus componentes. El todo manifestó propiedades emergentes colectivas, propiedades que no tenían ningún significado para la dinámica de sus partes. La complejidad apareció justamente como resultado de la organización del todo bajo la presión de las infinitas combinaciones de interacciones simultáneas y que abundaron e interrelacionaron lo no lineal. La complejidad nació de la interacción de las partes que lo componen, es decir, la complejidad se manifestó en el sistema mismo. Bueno, ¿cuáles son las características de la acción psicosocial? Bueno, una de las características de la acción psicosocial es promover la generación de organizaciones no gubernamentales dedicadas con prioridad al trabajo psicosocial. Esto puesto que quienes iban comprendiendo la importancia y la necesidad de un enfoque psicosocial, de la intervención comunitaria y el diseño de estrategias psicosociales para el acompañamiento de las personas y comunidades, sujetos individuales y colectivos, afectados por el conflicto en el país y las comunidades afectadas por desastres naturales. La experiencia misma de problemáticas complejas, de raigambre social y cultural, tuvieron que desarrollar sus proyectos en contravía a la práctica normal de la disciplina psicología y psicología social. La otra pregunta nos dice que a través de un ejemplo identificó con claridad la diferencia, el abordaje psicosocial de la psicología y de otras disciplinas. Entonces, en cuanto a lo psicosocial, trata sobre los proyectos psicosociales. Un enfoque psicosocial implicará considerar la particularidad de la población vulnerable, víctima o que se encuentra en la experiencia de un sufrimiento. Para ello, realizar el reconocimiento de los múltiples contextos sociales, políticos, culturales en los cuales están insertos para hacer una intervención respetuosa con esas dimensiones, incorporando necesariamente estos elementos para generar un proceso de acompañamiento integral. Bueno, ¿cuáles son los principios de la acción psicosocial? Explicar. Bueno, un enfoque, según González y Villa 2012, un enfoque psicosocial incluye principios como los de dignidad, apoyo mutuo, solidaridad, vida con calidad, enfoque de derechos, enfoque de género y desarrollo humano integral en salud mental. Es fundamental que todos estos marcos de acción hagan parte de los procesos que tienen el apelativo. Esto implica a su vez
una acción centrada en la promoción de prácticas relacionadas basadas en el reconocimiento y la valoración del ser humano en ejercicio de construcción. Todos estos elementos interactúan sistemáticamente y son fundamentales a la hora de comprender y abordar lo psicosocial. Nuestra otra pregunta nos dice que relaciona las diferencias entre la acción psicosocial y la intervención de terapéutica tradicional. Bueno, al analizar las interacciones y las relaciones sociales, no se pierde de vista el marco sociopolítico e histórico como un todo, dentro del cual se construyen y se desarrollan los sujetos constituidos como tales en los procesos de interacción social y simbólica. Por lo tanto, a la hora de observar, diagnosticar, analizar y evaluar, se tienen en cuenta no solo la sintomatología o trastornos, procesos epidemiológicos, patologías sociales y carencias, sino también procesos colectivos, significados y sentidos, afrontamientos y factores de resiliencia individual y comunitaria. Bueno, nuestra otra pregunta nos dice que existen diversas perspectivas desde las cuales se debe considerar lo psicosocial, como son lo teórico, lo ontológico, lo epistemológico, lo ético-político y lo metodológico, y explicar cada una de estas. Bueno, vemos que a nivel ontológico, según Carmona 2009, nos habla que esta implica una concepción del ser humano como sujeto en relación y en construcción con otros y otras, el cual es constituido por condiciones biológicas, psicológicas, histórico-sociales, culturales, económicas, políticas, que lo definen en un proceso sistémico de interacción social, comunicativa y simbológica, que implica la emergencia de la propia subjetividad personal y la construcción y o reconstrucción de la colectividad. Bueno, en términos epistemológicos, según Martín Baró, Martín Beristain y Donat 1997, habla que implica una opción que privilegia una mirada en la que el sujeto se conoce e interviene, no debe ser el ajeno o extraño, que no se separa el sujeto que conoce e interviene y se asume de manera neutral y objetiva frente a la realidad que acompaña, puesto que o bien hace parte de esa realidad o bien debe insertarse en el marco de esa realidad para comprenderla desde adentro, desde sus propias determinaciones y actuar y conocer, investigar e interactuar desde las categorías, saberes y dinámicas de ese espacio social que implica a unos sujetos y una colectividad. Bueno, según Gertz 1989, a nivel metodológico, en el plano de la investigación se incluyen métodos cualitativos como procedimientos para conocer la realidad, para realizar aproximaciones a esa realidad compleja, sin que se aspire a una verdad como adecuación, ni a la construcción de leyes y teorías universales explicativas de los fenómenos, sino a interpretaciones densas de los mismos. A nivel ético-político está implicada una opción fundamental por el otro, la persona vulnerable, la víctima, el excluido, el invisible y silenciado por la mayoría de nuestra población, como afirmaba Martín Baró 1983-1985. Bueno, estas fueron las preguntas que fueron planteadas por nuestro tutor. Muchísimas gracias por su atención.